Por lo pronto le doy la más cordial bienvenida a nuestro queridísimo Alex Sierra. Alex Sierra, que es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y es miembro del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, es el CESCUL. Alex, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas? Muy buenos días. Te escucho perfectamente. Pues un Violeta, ¿cómo gusto. estás? Muchas gracias, Alex. Muy bien, un gusto tenerte por aquí. Gracias por acompañarnos. Y Alex, pues muchos temas, pero el primero que queremos analizar contigo es que nos hagas un balance de esta reunión del presidente Gustavo Petro con el presidente Donald Trump. Decimos un día después de que ha pasado un mes de que fue secuestrado pues Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela. ¿Cuál es tu balance de este encuentro? Pues yo quiero iniciar primero saludando a toda la audiencia de Rompeviento en México y en América Latina, donde en Colombia les vemos mucho. Obviamente, Violeta, un saludo a ti, a Ernesto y a todo el equipo de Rompeviento. Y yo empezaría diciendo que es que vivimos en un escenario ciertamente desolador, o sea, donde los premios Nobel se le confieren a quienes piden bloqueos económicos y bombardeos a sus propios pueblos, donde los niños y niñas son el botín de la voracidad sexual de los poderosos, y eso es un tema demasiado importante y grueso que nos toca a Colombia, porque el expresidente Pastrana está seriamente implicado en el fenómeno de los archivos Epstein. De eso deberíamos abrir un capítulo para conversar luego, donde este poder militar y la guerra sustituyen todas las relaciones internacionales y donde pues el acceso a los recursos es justificable para cualquier genocidio. Yo creo que ese es un poco el escenario en el que yo enmarcaría esta reunión, ¿no? Tú lo mencionas, hace un mes tenemos un bombardeo, tenemos una injerencia y una invasión, claramente hay que decirlo con todas sus letras, a Venezuela. Hay un secuestro de un presidente que tal vez no le guste a los Estados Unidos, pero que rompe cualquier protocolo de derecho internacional para llevárselo, y empieza un escenario hostil, tremendamente hostil desde los Estados Unidos, anfitrionado por varias figuras que ayer estaban reunidos en el Salón Oval de la Casa Blanca. Me refiero a Marco Rubio, un personaje realmente siniestro, Bernie Moreno, un senador de origen colombiano que tiene unos profundos nexos, su familia con lógicas delictivas en Colombia, pero que pontifica desde los Estados Unidos hoy por hoy como un defensor de la democracia. Entonces, es una paradoja, pero yo dejaría un poco el contexto para ampliar tus preguntas, terminando diciendo que me parece muy afortunado que hayamos tenido una reunión para nosotros desde Colombia con muchísima dignidad por parte del presidente Gustavo Petro. Nosotros estábamos acostumbrados históricamente a un ejercicio presidencial de sometimiento, de arrodillamiento, de decirle a ese gran poder de los Estados Unidos que necesita ser políticamente correcto. Y yo creo que Petro ha venido en un escenario de poner en su lugar a alguien, pues a un Goliat, o sea, ser temerario con los Estados Unidos. Bien sabes lo que nos ha costado a toda América Latina, pero yo creo que aplausos de pie a unas personas que están tras bambalinas, que han venido haciendo un ejercicio muy importante y que tiene que ver con poner en duda los informes sobre el estado de la lucha contra el gran narcotráfico en Colombia. Y yo creo que ese es el centro de atención que deberíamos de alguna manera analizar, querida Violeta. Dejo por ahí para tus preguntas. Muchísimas gracias, Alex, Alex Sierra del CESCUL, y ya está aquí con nosotras y nosotros el periodista Ernesto Ledesma. Ernesto, muy buenos días. Buenos días, Violeta. Buenos días a usted que nos está escuchando. Buenos días también, Alex Sierra. Y bueno, pues entrando ahí en materia y escuchándote ahorita después del primer planteamiento, mi querido Alex, que te hacía Violeta, y este encuentro que generó todo tipo de comentarios para bien y para mal, según se mire el ángulo, porque bueno, pues se hablaba, bueno, pues mientras estaban sentados aquí estos dos mandatarios, pues a 4 horas de ahí aproximadamente en Nueva York,
un presidente, el de Venezuela, que recién lo acabas de mencionar, preso junto con su esposa y no hubo un planteamiento, una petición en ese sentido por parte de Gustavo Petro. Y por el otro lado, este otro contraste de ver a un mandatario que, como bien señalas, pues mucho mejor plantado, con dignidad. Y bueno, pues tiene estos claroscuros. Si tuvieras que pensar en las luces y las sombras de este encuentro, ¿cuáles serían desde tu punto de vista, mi querido Alex? Pues querido Ernesto, primero un saludo, y yo creo que no hay que olvidar que estamos en un escenario electoral supremamente candente en Colombia. O sea, nosotros vamos a tener elecciones legislativas a Cámara Baja y Alta, a Cámara y Congreso, a Senado, el próximo 8 de marzo. Entonces estamos en una recta final. Hay un escenario local supremamente hostil. No hay que olvidar que Colombia fue utilizada como parte de la narrativa de la derecha colombiana para todo el tiempo decir que había un escenario castrochavista, bolivariano, puesto en el escenario de gobierno de Gustavo Petro y que aún hoy lo utiliza como arma de difamación y en ese sentido yo entiendo perfectamente que Petro haya sido más bien prudente en distanciarse del fenómeno Venezuela, lo ha cuestionado abiertamente la injerencia, él mismo en plaza pública y en diferentes espacios ha venido sancionando la intromisión violenta y guerrerista de Estados Unidos en Venezuela, pero creo que justamente tenía que barajar unas cartas en medio de estar como un buen ratón en la casa del gato. Y creo que no es fácil tener ese talante que tiene Gustavo Petro, que es alguien imperioso, que tiene un gran liderazgo, pero además de todo es obstinado y un hombre muy terco, frente, o mejor aún, en medio de una situación muy volátil y mucho más contra un personaje que ha dado todas las muestras del autoritarismo que cuestiona en un escenario como Venezuela. O sea, no hay que olvidar que Trump está haciendo una alusión incluso al desconocimiento de sus instituciones, un ejercicio de cooptar las altas cortes, de cooptar el escenario de la misma fiscalía de bolsillo que tienen los Estados Unidos y finalmente pues obviamente casi que está desconociendo el fenómeno electoral al cual se le viene próximamente también a los Estados Unidos. Entonces, ese contexto es importante. Yo creo que hay una profunda asimetría de poder, desafortunada, pero creo que hay un ejercicio muy importante en el cual Gustavo Petro logra tener una interlocución directa y no necesariamente mediada por estos personajes que yo planteo, gente como Bernie Moreno o como el mismo Marco Rubio, que han tenido la agenda latina de la extrema derecha en los Estados Unidos como parte de la representatividad de nuestros pueblos y naciones que son tremendamente complejas y distintas a esa realidad de Miami y de los exiliados de las élites en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Alex. Sí, yo también, o hemos pensado mucho en este proceso electoral del 8 de marzo y justo yo te iba a preguntar eso, ¿no? Esta reunión, este encuentro de Gustavo Petro, el presidente de Colombia y el presidente de los Estados Unidos, ¿cómo impacta en este proceso electoral? Y en o sea, ¿es para cuidar el proceso electoral? O sea, ¿qué es lo que pretende también Gustavo Petro, presidente de Colombia, con este encuentro, Alex? Yo creo, Violeta, que, mira, fíjate que yo he estado pues con ustedes en diversos escenarios de observación electoral. Yo estuve en Honduras, donde tuvimos un escenario de injerencia absolutamente directa de los Estados Unidos, un trino de Donald Trump, que termina convirtiéndose en esa es la decisión de quien debe ser el presidente. Yo en urnas vi otra cosa. En el escenario estadístico, para mí el ganador era Salvador Nasralla, porque fue lo que vimos en el conteo, en el preconteo de votos. Se demoran un mes y el regalo de Navidad para Honduras, es decir, que es Tito Asfura, el candidato bendecido de Donald Trump, quien básicamente dice, con este candidato les va a ir bien, con el candidato, o mejor aún, con la candidata de la izquierda, seguramente va a ser una tragedia.
y esa injerencia directa fue muy evidente. En Chile, donde tuvimos también el escenario electoral en diciembre, pues tuvimos una situación donde no tuvimos un trino de Donald Trump, pero sí existió una reunión del embajador de los Estados Unidos previa a las elecciones en las minas de litio, mostrando que ese era el candidato Katz, que iba a ser el candidato bendecido por los Estados Unidos. Así que yo creo que la injerencia es un elemento muy importante para tener en cuenta. Yo estoy como anfitrión de una misión de acompañamiento internacional. Yo no le he dado en llamar observación, primero porque soy colombiano, es mi país. También, obviamente, quiero aprovechar este espacio para invitar vamos a armar una convocatoria abierta e internacional para personas que quieran acompañar la defensa de un proceso democrático autónomo en un país altamente complejo como Colombia. Esto lo vamos a hacer de cara a las elecciones presidenciales en el mes de mayo. Entonces, perdón por la publicidad larga, pero me parece muy importante darles ese contexto porque tu pregunta es muy importante. Las misiones de observación electoral históricamente como que contemplamos muchos riesgos, ¿no? El fenómeno de la compra de votos, del escenario de la presencia de dineros oscuros, del narco dentro de las elecciones, etcétera. Pero este fenómeno de la injerencia está cobrando especial relevancia y la pregunta obvia es cómo medimos la injerencia, querida Violeta. O sea, hay una encuesta muy interesante que se hizo hace algunos días de qué tan importante considera, qué tan importante cree usted que debe ser la relación que tenemos de amistades con los Estados Unidos y donde la gente mayoritariamente dice, oiga, necesitamos en América Latina, en diversos países, casi que en todas partes te dicen, necesitamos tener una buena relación con los Estados Unidos. Y luego a renglón seguido se hace otra pregunta acerca de si está o no de acuerdo con la injerencia directa de Estados Unidos sobre nuestras decisiones. Ahí, en América Latina, yo creo que tenemos una reacción, y lo muestran las cifras, muy, pero muy hostil frente a ese escenario de sentir que nos imponen las decisiones. Pero es bastante tensa la situación saber que debemos, como decimos en Colombia, comernos el sapo de saber que los Estados Unidos determina, y no es solamente Donald Trump, o sea, yo creo que en América Latina hemos tenido una injerencia abierta, violenta y absolutamente autoritaria en todos los gobiernos, independientemente de que si son demócratas o republicanos. Yo creo que en Estados Unidos la gente se debate entre qué tipo de derecha es la que gobierna, pero hacia América Latina yo considero que hemos tenido un ejercicio de injerencia, de brutalidad y de imposición de políticas. Entonces, en ese sentido, no va a ser otro escenario. Yo creo que lo que tenemos con Donald Trump es un descaro directo. Creo que veníamos con escenarios políticos donde las buenas maneras para otro tipo de gobernantes en los Estados Unidos valían, pero Donald Trump no es eso. Donald Trump es yo impongo, estas son mis condiciones, y si no te sometes a ellas, le pasa a cualquier país lo que le está pasando a Venezuela. Por ende, me parece que el llamado es a la Unión Latinoamericana a fortalecer los vínculos, a buscar otros elementos con quienes compartir ejercicios económicos y de alianzas, incluso le está pasando a la misma Europa, y yo creo que es un buen momento también de hacer esas reflexiones acerca de qué tipo de sociópatas nos están gobernando en muchos países del mundo. Uf, pues vaya que colocas ahí varios temas, varios ángulos que abordar, mi querido Alex Sierra. Y déjame, te distraigo también a propósito de esta convocatoria que haces también y que evidentemente, pues bueno, pues en estas alianzas luego que tenemos, pues evidentemente ahí estaremos haciendo la cobertura del proceso electoral en Colombia que nos interesa mucho. Algo habías comentado, recién estaba eligiéndose Iván Cepeda como candidato o precandidato a la presidencia por parte del partido precisamente del presidente. Pero decías, bueno, no necesariamente es el candidato del presidente y ¡zas! Ya lo bajaron. Y entonces se percibía, por lo menos desde acá, Alex, un candidato incluso más de izquierda que el propio Gustavo Petro.
y ya lo bajaron. No sé qué esté pasando ahí en ese sentido, a propósito de que esta visita la vinculas también con los cuidados que tiene la estrategia que también llevaba Gustavo Petro de cuidar esta reunión, que saliera bien librado a propósito de este proceso electoral en ciernes. ¿Qué decía al respecto ahí, Alex? Pues mira, Ernesto, yo creo que la izquierda en Colombia, o mejor, diríamos que el progresismo, por llamarle de alguna manera, porque es un frente amplio, tiene un elemento muy interesante y es que en pasado octubre realizó una consulta interna abierta al público para obtener un poco el cómo se iban a ubicar en los escaños, en los puestos, para poder ir a las elecciones del Congreso. Eh, y lo interesante de eso es que el ejercicio unificó muchos sectores del centro izquierda, de diferentes escenarios de la izquierda, que han tenido dificultades, pero que vienen caminando bastante bien. Del otro lado, la derecha está muy rota, están rompiendo con su líder natural, Álvaro Uribe Vélez. Hay un escenario de derecha y supraextrema derecha. Tenemos un personaje muy pintoresco que enarbola la causa de un Nayib Bukele mucho más tropical en Colombia, que repite un poco cada uno de los argumentos de Donald Trump, de que va a pedir salirse Colombia de la Corte Interamericana, de todos los protocolos internacionales de derechos humanos, que la ONU ha sido cómplice a lo largo del tiempo con los terroristas, en fin. Pero yo siento que la derecha está muy debilitada y eso se nota fundamentalmente en los espacios. Yo tengo mucho la oportunidad de viajar por Colombia y lo hemos visto en los escenarios en los que Iván Cepeda llega. Iván Cepeda, vale la pena decirlo, viene de tener un ejercicio de litigio por años con Álvaro Uribe Vélez. Y para mí es una sorpresa cómo ha venido creciendo en el imaginario popular de quien ha sido capaz de enfrentar un gran poder como efectivamente lo ha hecho contra Álvaro Uribe Vélez. Yo te tengo que decir que mi impresión es que hoy es muy posible que Iván Cepeda gane de manera arrolladora las elecciones en Colombia si algo extraordinario no sucede. Y ese algo extraordinario es esa injerencia directa de los Estados Unidos y esa construcción del relato, porque Iván Cepeda es un hombre mucho más de izquierda, claramente, que Gustavo Petro. Viene de una tradición de defensa de derechos humanos, pero curiosamente es un hombre muy concertador, es un hombre que ha estado en escenarios de diálogos de paz a lo largo de su vida, con una intachable trayectoria. Y curiosamente, reitero, es muy probable que tengamos un presidente como Iván Cepeda, salvo que tengamos sorpresas por el camino y ojalá que no tengamos esa sorpresa violenta que siempre ha enlodado un poco el escenario electoral en Colombia. Pero la derecha está muy dividida, sin una opción clara y una angustia que ha dado por romper incluso a escenarios como el asesinato del líder de derecha Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado ya hace unos meses. Recordemos el espacio. Su padre termina tomando sus banderas, se acerca al Partido Centro Democrático, hace parte de esos candidatos de esa coalición de derecha. Y hace unas semanas, ese mismo padre del líder asesinado está señalando que su partido, el Centro Democrático, tuvo una cierta complicidad en la posibilidad de que su hijo fuera asesinado porque se le obligó a estar en las calles. Este tipo de declaraciones de parte del padre de Miguel Uribe, y de hecho él mismo termina saliéndose del partido del Centro Democrático. Aquí en Colombia la ultraderecha se llama el centro. eh, Terminan muy rotos. Entonces yo creo que el escenario electoral no es fácil para la derecha. Iván Cepeda sigue ganando adeptos, están haciendo un trabajo muy modesto, pero yo creo que muy interesante, y yo creo que vale la pena por eso mismo mirar con lupa el escenario electoral para Colombia, y por acá siempre estaremos muy atentos a recibir a Rompeviento y a la prensa internacional de carácter independiente.
Muchísimas gracias, querido Alex. Pues realmente hay mucho interés también en México por lo que vaya a transcurrir próximamente en Colombia este 8 de marzo y hacia mayo ya en el proceso electoral. Yo quisiera preguntarte sobre el encuentro de ayer. Sabemos que se avecina esta elección y que todavía, ¿no? El centro izquierda tiene que elegir a su candidato, ¿no? Está Iván Cepeda, pero todavía tendrá que confrontarse. Uno de ellos es Roy Barreras, ¿no? Es uno de ellos, uno de los fuertes y que también estará compitiendo con él. A ver si ahorita nos comenta sobre esto. Pero mi pregunta es, sabemos que hay muchas posibilidades que Iván Cepeda pues quede, ¿no? Y que gane este 8 de marzo este proceso electoral, ya rumbo al proceso electoral de mayo. Y mi pregunta es, un hombre con la trayectoria, con la historia de Iván Cepeda, como tú dices, de izquierda, más de izquierda que el presidente Gustavo Petro, si Donald Trump no va a tener una injerencia directa una vez que si él es elegido, y bueno, el día de ayer sería un primer paso para que él no tenga una intervención en esto. Y te lo vuelvo a preguntar ahora de otra manera, porque realmente, pues sí, a muchos nos ha sorprendido este encuentro, cómo se da el encuentro, cómo se establece, lo que dialogan, lo que platica Gustavo Petro, presidente de Colombia, que dialogan, lo que pues también comenta brevemente el presidente Trump. Y entonces esto va a impedir que, digo, es una pregunta que no tenemos una bola de cristal, pero que Donald Trump no se intrometa en las elecciones con un candidato como Iván Cepeda. Pues fíjate que efectivamente la reunión de ayer, o sea, hemos hablado de un contexto amplio, pero Violeta, tienes toda la razón, no hemos hablado concretamente de la reunión y por qué se da esta reunión. Eh, el argumento de los Estados Unidos de Donald Trump, recordemos que ha estado bombardeando lanchas rápidas que llevan cocaína en algo que claramente al derecho internacional no es otra cosa sino ejecuciones sumarias, sin ser estas personas detenidas, llevadas a juicio, identificar quiénes son esos máximos responsables, los dueños de esos cargamentos de drogas son quienes deberían ser enjuiciados de manera especial, pero esto hace parte de un discurso, decir, entre Venezuela y Colombia están inundando nuestras calles de cocaína, necesitamos bloquear esa amenaza para nuestra juventud y por ende vamos a bombardear a todas las lanchas rápidas que vengan con cocaína. Eso es parte del relato. A mí lo que me parece supremamente inteligente de Gustavo Petro es que con su equipo hacen un informe muy interesante donde analizan y controvierten las cifras del UNODC, la Oficina contra las Drogas y el Delito, que durante años ha generado un informe que es la base para la certificación o la desertificación que obtuvo Colombia, es decir, no fue aprobado por los Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico. Y ahí hay instancias técnicas que no tenemos el tiempo de explicar, pero básicamente, satelitalmente, los cultivos de coca se han identificado por el rango de verdes de los cultivos. Es un tema muy complejo de análisis de datos, de mapas, etcétera, pero el gobierno colombiano empezó a entender que ahí habían dificultades porque Colombia es un país de verdes, es decir, como que teníamos más registros históricos de cultivo de cocaína de los que realmente tenemos. Y del otro lado, Gustavo Petro se dedicó en los últimos 4 años, Violeta, a buscar establecer una política de incautación de grandes cantidades de cocaína en alta mar. ¿Esto qué implica? Para los narcos que están produciendo la cocaína, antes la política era ir, inundar con glifosato a los campesinos que estaban produciendo esa hoja de coca, bombardear a esos campesinos y no ir cuando la cocaína ya estaba en el mar, es decir, cuando ya se había hecho todo el proceso. Cuando ya está en el mar, la cocaína ya ha tenido que hacerse una elevada inversión, porque desde los sitios de cultivo, que son la frontera con Venezuela y el sur de Colombia, has tenido que atravesar todo el país, hacer toda una lógica de corrupción para lograr poner tu cargamento y sacarlo de Colombia.
y ahí el narco pierde demasiado dinero. Es decir, tú golpeas el narco en el momento en el cual ya ha cocinado el pan y está a punto de vendérselo a los Estados Unidos. Esa política de Petro nos permitió en los últimos 4 años volver a hablar de incautaciones de gran narcotráfico, de toneladas, de 500 toneladas, cosas que antes no teníamos. Antes del gobierno de Gustavo Petro, vale la pena recordar que teníamos unos escenarios igual pantomima de romper una casa en un barrio pobre, popular, de tener a dos chicos diciendo que esos eran los narcotraficantes. Pero todos sabemos, y creo que ayer Petro lo decía, le dijo, yo le dije al presidente Trump que los grandes narcotraficantes ni siquiera están en Colombia, viven en Miami, están en Londres, están en Dubái, se nutren de una economía ilícita gigantesca. Eso no es ajeno para los Estados Unidos, pero yo creo que es parte de una victoria política por parte de Colombia sobre la retórica un poco, la narrativa que nos había planteado Estados Unidos para su injerencia directa. Petro de nuevo va a la médula ósea de ese ejercicio retórico y le dice, no, mira, aquí tenemos un problema en términos de un enfoque en las llamadas políticas contra las drogas. Y creo que ese es un paradigma interesante también para terminar. El gobierno de Gustavo Petro en lo local produjo una nueva política de lucha contra las drogas, o mejor, una nueva política marco de drogas a 10 años, que curiosamente en Casa de Herrero, Asadón de Palo, es un muy buen documento, pero no ha sido posible muy fácilmente llevarlo a la práctica, pero que ha venido avanzando de forma muy contundente, particularmente en la sustitución de cultivos de uso ilícito de manera voluntaria, apoyando campesinos para mejorar su capacidad de producción de otros productos agrícolas. Yo creo que ahí hay una apuesta importante y creo que esa relación, esa primera reunión del día de ayer con estos argumentos que pueden ser incontrovertibles porque hay elementos para sostenerlo, le da una victoria a Petro en el escenario internacional, le permite decir la situación, yo no soy el gran narcotraficante, de hecho él pierde su propia visado supuestamente por relaciones con el narco, cosa que claramente es absurda, pero en un país donde tenemos políticos comprometidos de manera mucho más seria y que siguen en la impunidad y que todos sabemos un poco quiénes son, ¿no? Entonces dejaría ahí un poco ese contexto de la reunión, pero yo creo que esto hace un escenario muy interesante de cara a lo que puede ser el mejoramiento de una relación a propósito de la campaña de Iván Cepeda y que ojalá se mantenga un diálogo fecundo en el que no se genere esa estigmatización y una intromisión directa en un escenario que claramente cada vez que tenemos injerencias, nuestros procesos desafortunadamente terminan en ejercicios de violencia muy complejos. El Pero micrófono. ya, ya. Gracias, gracias, Alex. Alex, pues para cerrar nada más, perdón que la premura, tenemos ya la siguiente entrevista encima. En un minuto, Alex, el balance de la visita de Gustavo Petro con Donald Trump. Tenemos la impresión, y más aún ahora escuchándote, que salió con un saldo favorable Gustavo Petro y Colombia, por decirlo de alguna manera. ¿Es así tu apreciación? Totalmente. Nosotros teníamos un escenario mediático y de la derecha en Colombia diciendo que tal vez de inmediato Gustavo Petro iba a ser detenido, iba a ser confinado en una cárcel similar a, Nicolás. Maduro, a Nicolás Maduro. Pero creo que ayer de hecho vale la pena ver los memes. Yo los invito a ver los memes que están deliciosos justamente a propósito de lo que esperaba la derecha y lo que finalmente hizo Gustavo Petro. Y yo terminaría diciendo, querido Ernesto, que el ejercicio diplomático del entendimiento de los pueblos es el camino. Y yo creo que ese es el principal saldo a favor. Reitero, no es fácil hablar con un escenario casi monárquico y autoritario como el que significa Donald Trump, y lo digo porque desafortunadamente para su sociedad en los Estados Unidos está sintiendo como nunca un escenario brutal, violento y fascista que nosotros hemos tenido en Colombia casi siempre. Eh, Eso de ver para mí,
ver gente con pasamontañas, con máscaras, sin identificación plena, es para mí un escenario aterrador de cosas que yo viví en Colombia. Y por eso, como colombianos, no se lo deseamos al pueblo norteamericano. Creo que hemos desarrollado estrategias muy interesantes que podrían y valdrían la pena compartir con ciudadanos y organizaciones norteamericanas a propósito de cómo verificar, evitar los abusos de autoridad y por sobre todo salvar vidas. Y yo creo que la reunión de ayer es un muy buen paso en términos de que desde América Latina tenemos mucho que decirle a los autoritarismos. Así es, querido. Pues estaremos en comunicación, en contacto frente a lo que viene en Colombia. Y gracias por tomarnos la llamada. Aquí tengo, decías tú que deberíamos después hacer un programa sobre los archivos de Epstein, en específico sobre Colombia. Y aquí tengo abierto lo de, ya encontré 27 archivos resultados de Andrés Pastrana y otros. Voy a hacer otra búsqueda y ahí te los comparto después. ¿Sale? Yo Fuerte abrazo. solo les quiero dejar un pequeño clip para que podamos luego hacer un programa especial sobre esta materia y tiene que ver con la expareja de Epstein con uniformes militares en helicópteros militares en acciones de guerra contra insurgente en Colombia. Eso es gravísimo. Gravísimo, gravísimo. No, Pues nos pues ponemos de acuerdo en un rato, al final del programa ahí te buscamos y ya acordamos ahí hacer este programa que señalas que valdría la pena. Gracias, Alex. fuerte abrazo, Un Alex. abrazo a Gracias, todos y gracias por el tiempo. gracias.